Ya, bueno cabros, ¿cómo estamos? Lo que vamos a hacer ahora es simplemente tratar de realizar una descripción mineral de cualquier mineral, pero vamos a revisando de forma un poquito más intensa cada una de las propiedades de los minerales. Esta revisión que yo voy a hacer es de carácter personal, ¿ya? Pero las definiciones son formales. Lo que me quiero decir es que, por ejemplo, la definición de fractura de exfoliación pueden ser más formales, las de hábito pueden ser más formales. Las descripciones como tal van a ser un poquito más informales. ¿Por qué? Porque son de mi apreciación, ¿ya? Y entre apreciación y apreciación van cambiando. Hay cosas que no van a cambiar, sí. O sea, no es de carácter apreciativo la dureza, por ejemplo, ¿ya? Los rangos de dureza ustedes tienen que acotarlo al máximo posible, ¿ya? Que ojalá que no pase más allá de 0,5 un rango. Es decir, que establezcan 4,5 a 5, por ejemplo. Para eso, ustedes necesitan sí o sí una escala de Mohs, ¿ya? ¿Dónde está la escala de Mohs? Ustedes necesitan aquí considerar una escala de Mohs. Si no tienen una muestra mineral, lo que tienen que hacer es simplemente utilizar las herramientas como el rallador, la moneda, una placa de acero, cosas así, de las cuales ustedes conocen su dureza para poder reducirla. Mientras más la reduzcan, mejor. El mineral duro va a rayar al más blando. Es lógico, ¿cierto? Una fluorita va a rayar una calcita, un apatito va a rayar una fluorita, ¿cierto? Una calcita jamás va a rayar un cuarzo. Si la froto los dos, ¿cuál es el polvillo que va a salir? Va a salir polvillo de calcita, no va a salir polvillo de cuarzo, ¿ya? Pero vamos a ir viendo las propiedades. 1. Literatura. Lo más importante, ¿dónde la dejé acá? Lo más importante es el libro. Ojalá que busquen, léanlo, por favor. Léanlo. Porque, o sea, no todo, sino que échenle una mirada a las muestras y todo el cuento, porque ahí van a encontrar cómo se describe realmente un mineral, fuera de las tablas. Primero, aquí parte, cristalografía. Esta es la galena, por ejemplo. La vieron, creo que, no sé si esta semana creo que la vieron. Primero parte el sistema y la clase. Sistema isométrico, 4M, 3 rotoinversión, 2 sobre M. La forma más corriente es el cubo. A veces aparece truncado el octaedro. Son raros dodecaedros, Después les aparecen las características de las dimensiones, ¿cuánto se llama? De los ejes y cuestiones así. Y lo que nos interesa a nosotros son las propiedades físicas. Exfoliación perfecta 001. Veamos la exfoliación. Ups, dejé la exfoliación. Fractura debería estar acá. La exfoliación en el fondo son los planos preferentes que va a tener un cristal al momento de romperse. ¿Ya? Existen ciertos planos en ciertas direcciones en los cuales el cristal al momento de quebrajarse va a preferir. Se clasifican, por ejemplo, desde muy buena a mala, generalmente. Esa es la clasificación más sencilla que nosotros realizamos. En realidad es excelente, muy buena, intermedia y mala. Estados más abajo ya pasamos a niveles de fractura. Es decir, en fractura yo no puedo predecir las direcciones que va a tomar la fractura. En cambio acá sí tengo alguna posibilidad de predecir cuál va a ser la dirección preferente de fractura o cómo va a ser su tipo de fractura. ¿Me entienden? Pero no son lo mismo. Ojo, no son lo mismo exfoliación o fractura. Yo lo estoy hablando así para que puedan entenderlo mejor. La biotita, por ejemplo, si yo estas biotitas las corto así a la mitad, se van a diferenciar iguales entre arriba y abajo, van a ser lo mismo. Esa es una exfoliación excelente. Pero esa exfoliación excelente solo se da en una dirección del espacio. Ya, ¿qué quiero decir con esto? A ver, vamos a buscar aquí una biotita. Ahí se pueden apreciar más o menos las micas, ¿cierto? Forma parte del grupo de las micas. Entonces, la biotita va a tener una dirección preferente, es decir, si yo la corto aquí a la mitad, va a ser lo mismo entre arriba y abajo. Pero si yo la corto de arriba a abajo, esa exfoliación, ese corte, no va a ser igual. Entonces la exfoliación, aquí se puede apreciar, ¿se fijan esos lados irregulares que tiene ahí la biotita?
es porque en esa dirección del espacio ahí presenta fractura, no presenta exfoliación. Esos detalles son importantes. ¿Por qué? Porque si se saben en qué direcciones del espacio un cristal pueda presentar exfoliación o fractura, puede ayudarles a determinar qué mineral es. Esa de hecho es una propiedad diagnóstica para mí de la biotita, que en una dirección del espacio presenta una exfoliación excelente y en otra dirección presenta fractura. Recuerden, son dos cosas diferentes. En el caso del mineral que estamos revisando en el libro, creo que lo dejé acá al último, que es el de la galena, aquí me dice que presenta exfoliación perfecta. ¿En qué dirección? 001. O sea, en la misma dirección que la... ¿Cuánto que se llama? En la misma dirección que la biotita. Porque la biotita también presenta exfoliación perfecta en el grupo de caras 001. ¿Cierto? Eso es un corchete, eso me indica un grupo de caras 001. Busquemos... Ya, hombre, ya, sí. Busquemos la galena. ¿Se fijan esos cortes angulares de 90 grados? ¿Se fijan las formas cúbicas? Porque pertenece al sistema isométrico. Entonces, cuando este mineral esté sometido a esfuerzos, se va a romper en direcciones, en buenas direcciones, por decirlo así. O sea, va a tener una buena exfoliación. Porque pertenece al... O sea, no porque pertenezca al sistema isométrico va a tener buenas exfoliaciones. No es necesario, no es condicionante, ¿ya? Pero así es la forma en la que se quiebra este cristal. Vamos a buscar a ver dónde hay más imágenes, fotos de galena. Ya pues, viejo. No sé qué onda. Ya no sé. Ahí sí. Aquí van a aparecer varias fotos de galena y por aquí de repente se puede distinguir algún... Muchas de esas son casi perfectas, pues. Entonces... Ya, esto no es que lo haya cortado alguien a mano, no. Esta es la fractura que tiene la galena. ¿Se fijan? O sea, es parejito. ¿Ya? Eso es más que nada la fractura. No siempre va a ser así como 100% perfecta, porque recuerden que ustedes tienen un conjunto de minerales que forman un mineral más grande. Si eso es en el fondo lo que ustedes tienen. Tienen una sustancia mineral, una sencilla unidad que se replica. ¿Ya? Bien, continuando. Eso es con respecto a la exfoliación. Lo que estábamos haciendo nosotros era leer el libro. H se refiere a la dureza, ¿cierto? 2,5. En ese sentido, yo ya les había indicado en el video anterior que un mineral podía presentar dos durezas o no. ¿Por qué? Porque la estructura del mineral cambia. ¿Dónde dije aquí? Cambia de acuerdo a la dirección en cual yo raye el cristal. Por eso les decía el tema de la cianita. ¿Ya? Aquí Dana, vamos a buscar cualquier mineral de Dana, ojalá que no me tire problemas. Anhídrido. Ya, el que salga más. Veamos aquí si aparece alguno que podamos conocer. No, ninguno. Ya, pero démosle con este. Oh, no puedo. ¿Y por qué me tira a la otra página si yo estaba acá? Ya, filo. No me deja. Mala cueva. Siempre pasa eso. Ya, pero el tema como les explicaba, por ejemplo, con la cianita. Sí. Con la cianita, en dos direcciones del espacio distintas va a presentar distintas durezas. Aquí va a ser distinto. O sea, sí me va a poner más resistencia que si lo hago de forma... En esta imagen que si lo hago de forma horizontal. Entonces puede variar, pero siempre se toma la dureza más distintiva. Generalmente las del sistema isométrico, como son todas sus celdas iguales, las direcciones del espacio, las características vectoriales de las direcciones del espacio son todas iguales. Es decir, va a presentar casi siempre la misma dureza en todos los lados. Pasa mucho con el sistema isométrico. La fluorita es 4, dureza 4 en todas las orientaciones del espacio. ¿Por qué? Porque es igual en todos lados. Pero los otros sistemas, eventualmente no.
Fluorita dureza 4. ¿Ya? Siempre la pueden pillar en esta forma, es muy común encontrarla. En formas octaédricas, creo que esto. Vamos a describir este hábito ahora. ¿Ya? Este hábito en sí es masivo, pero está bien formado. Y ustedes, como está bien formado, pueden decir la forma que tiene. Ya revisamos las formas en la unidad anterior. Entonces, ¿cómo son estas formas? La primera forma es anhedral. Es una forma en la que no se observa una buena forma, ¿ya? Es decir, que las caras del cristal no están bien formadas. Generalmente la forma anhedral se da con hábitos de carácter masivo. Esta muestra es masiva porque es un cristal grande, pero está bien formada. Entonces, si yo quiero caracterizar el hábito para esta forma, le digo que es un hábito masivo. Para esa fluorita, hábito masivo de forma euhedral. ¿Por qué? Porque puedo divisar bien la forma del cristal, es decir, es bien visible. Subhedral, solo algunas son visibles, ¿ya? Anhedral, subhedral, euhedral. Hábito masivo, euhedral, forma octaédrica. ¿Cierto? Dije que en el fondo lo que yo tengo acá es un cristal de gran tamaño, bien formado, cuya forma es octaédrica. Esta es la caracterización formal para este tipo de cristales, cuando aparecen así. Cuando aparecen de esta manera. ¿Ya? La fluorita puede obtener muchas coloraciones. Muchas. Entonces, por lo tanto, tienen que tener mucho cuidado con distinguir minerales con las coloraciones. Porque no son el peor indicativo, es la coloración. Lo ven, por ejemplo, con el cuarzo. Cuarzo amatista, cuarzo. Esas son todas variedades de cuarzo, si no me equivoco. Ya, entonces puede tener muchas. Aquí se ve, por ejemplo, cuarzo amatista y cuarzo citrino. Son todos cuarzo. Cuarzo rosado. Son todos cuarzo. Pero tienen coloraciones absolutamente distintas y son el mismo elemento, la misma composición. ¿Ya? Retomando el tema de los hábitos. Los hábitos, aquí ya habíamos visto inflexión o fractura. Y habíamos visto algo de dureza. Los hábitos dependen de las características exteriores de la formación al mineral, ¿cierto? Dependen de las condiciones externas en el fondo. El mineral siempre trata de expresar su condición interna, por decirlo así, pero las condiciones externas son las que terminan por apretar al mineral, por decirlo así, y darle la forma, ¿ya? O sea, el hábito son características de las condiciones de formaciones externas y no internas del cristal. Cuando tiene el espacio suficiente, se pueden formar buenos cristales. Pero cuando no tiene el espacio, compite en el fondo con otros minerales, compite con otros para poder formarse y no lo va a lograr. Ya no va a lograr, por decirlo así, una sana competencia. Eso lo van a ver ahora que están viendo, me imagino que procesos de nucleación, intercambio iónico, ese tipo de cuestiones, ya, tienen que verlo en clase de cátedra. Bien. Colores. La coloración, cuando ustedes distinguen la coloración, sean lo más descriptivo posible, pero como les digo, no se pasen al chancho. No van a describir, no sé, rojo, amarillento, como el ocaso, no sé, de un enero, una cosa así. Ya describen coloraciones reales. Ya coloraciones rojas amarillentas con tonalidades, no sé, anaranjadas. Eso sí es buena coloración. Los brillos se catalogan solamente existen dos categorías, pero nosotros utilizamos una categoría un poquito más burda. ¿Para qué? Para que nos podamos entender. Las categorías de los brillos son de metálico a submetálico, nada más. Esas son la categorización que nosotros usamos, las recuerdo, es la de Dana. Está la descripción de Strunz y la descripción de Dana. Nosotros utilizamos la descripción de los grupos de Dana. Y en la descripción de Dana, en la bibliografía, ustedes se encontrarán con que tenemos dos tipos de brillo. Metálico o submetálico. Nada más. Esos son los únicos dos brillos. Pero ustedes tienen que describirlo de forma burda.
en el fondo, de forma muy ordinaria, me tienen que decir si el tipo de brillo es nacarado, es terroso, ¿cierto? Terroso como la tierra, nacarado es un poquito más opaco. También existe el brillo opaco, los brillos vítreos, brillos adamantinos, ¿cierto? Que son como brillos metálicos, pero que tienen como bastante iridescencia, ¿ya? Esos son como los brillos adamantinos. Y son descripciones en el fondo burdas. ¿Pero para qué? Para que nosotros nos podamos entender a la hora de realizar una descripción, ¿ya? La raya del mineral es simplemente al pulir, si se puede decir así, al frotar el mineral con una placa. Esa placa de cerámica es generalmente de silicio, por lo tanto tiene dureza 7, esa placa, ¿ya? No van a poder obtener la raya con minerales que son más duros. Y ojo con las coloraciones, porque hay una diferencia entre incoloro, ¿ya? Porque hay rayas incoloras a blancas. Observen bien el polvillo que ustedes obtienen en la raya, porque son distintos, ¿ya? Fractura, exfoliación ya lo vimos, hábito ya lo vimos, ¿cierto? Ya definimos las distintas. Lo que se me quedó con fractura es que ustedes tienen que también caracterizar el tipo de fractura, ¿ya? Porque hay distintos tipos: concoidea, ganchuda, fibrosa, astillosa o irregular. En el caso, por ejemplo, acá de la biotita, acá tenemos una irregular. Concoidea es esto, es como un hueco, un concoide, ¿cierto? Esa es la astillosa. Debería ser como esta. Si yo parto esto a la mitad, se me va a romper así como muchas astillas, me van a quedar por todas partes, ¿ya? Entonces, también tienen que caracterizar la fractura. Recuerden, si tengo exfoliación, no tengo fractura. Si tengo fractura, no tengo exfoliación. Pero me tienen que decir el tipo de lo que es. Si es exfoliación, me tienen que decir si es buena, es mala. Si es fractura, me tienen que decir si es concoidea, astillosa, irregular, ¿ya? Ese tipo de cosas. ¿Qué más? El hábito ya lo vimos. Y estas son las otras propiedades, ¿cierto? Que son relativamente relevantes. Magnetismo en la magnetita. Peso específico, la galena que estábamos revisando se caracteriza por eso. ¡Ay, qué página era! Aquí me voy a acordar ahora. ¿En dónde estamos aquí? Ya, pero no importa. Pero la caracterización de la galena es que tiene un alto... Sí, es mucho más... No, esto es más bajo. Tiene un alto peso específico. Y por lo tanto, ustedes pueden agregar eso a las propiedades diagnósticas de la galena. Tienen que agregar 4 propiedades diagnósticas. A ver, vamos a revisar si aquí está en la tabla. Detalle. En cristaloquímica, ustedes van a revisar por qué algunos elementos se pueden combinar con otros, ¿cierto? Uno es la carga iónica que tiene y el otro es el radio del ion. Por lo tanto, podríamos tener minerales isomorfos, es decir, que tienen composiciones distintas, pero que se parecen mucho.